A través de un informe precisamente que se ha dado a conocer por parte de las Naciones Unidas, alerta, sí señores y señoras, alerta sobre una inseguridad alimentaria en nuestro país, en Bolivia. Le quiero dar la cordial bienvenida ya a nuestro invitado, quien es Omar Velasco, economista. Ya nos había acompañado, pero es importante saber también su perspectiva sobre este tema. Y lo siguiente, ¿puede habilitar por favor la cámara para que podamos verlo? Omar, por favor. Bien, bueno, tenemos este tema que es fundamental que usted sepa el significado también del mismo acerca de este nuevo informe que ha dado a conocer las Naciones Unidas y esta inseguridad alimentaria, dice, ¿no? Y marca la alerta. Le quiero dar la cordial bienvenida nuevamente a Omar Velasco. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué significa este nuevo informe, esta alerta de inseguridad alimentaria para sacar de las dudas también a toda la gente? Un gusto. Muy buenos días, Kevin. Para mí un placer estar en Primera Impresión. En principio, comentar, tal vez contextualizar, no. Este es un informe que sale, como tú bien señalas, de Naciones Unidas, que menciona en general que hay un deterioro progresivo de la seguridad alimentaria aguda que se puede presentar principalmente en los meses de junio a octubre de este año. Quiero señalar que este es un informe no solamente para Bolivia, porque es un estudio que se hace para todo el mundo, donde se identifican alrededor de 13 zonas críticas, donde, digamos, principalmente son Sudán, Pakistán, Haití, Mali, países que están atravesando mayores riesgos de seguridad. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos diciendo que hay una falta de acceso suficiente a alimentos que puede comprometer una vida saludable de parte de la población. El documento habla particularmente para Bolivia y para Colombia como los países con mayor exposición a esta inseguridad alimentaria. Y en Bolivia se ha calculado que alrededor de 2 millones y un poco más de bolivianos estarían en esta situación de inseguridad alimentaria. Bien, Omar, pero ¿a raíz de qué? ¿Cuáles llegan a ser las causas en el cual el informe de las Naciones Unidas da a conocer que Bolivia se encuentra con esta alerta? Bueno, esto es muy importante tu pregunta, porque en realidad hay una combinación de factores. Por un lado tiene que ver la elevada inflación que se ha traducido en una pérdida del poder adquisitivo y por otro lado la limitada capacidad de importaciones frente a la escasez de divisas. Permíteme que podamos desarrollar ambos puntos que son importantes, porque por un lado lo que hay que ver es que la inflación interanual se encuentra cerca del 19%, pero si solamente vemos la inflación de alimentos, esta al mes de mayo ha superado el 24%. Incluso si solamente hablamos de la inflación de productos agropecuarios, estoy refiriéndome a frutas, verduras, cereales, oleaginosas en general, la inflación es casi del 30%. En cambio, la inflación de los alimentos procesados se encuentra en torno al 20%. Es importante destacar también de que cuando vemos, digamos, la canasta básica familiar, cerca del 40% de toda la canasta son particularmente alimentos. Por tanto, la incidencia es mucho mayor, principalmente las familias de escasos recursos, quienes tienen mayor compras de productos alimenticios. Pero vámonos al tema de las importaciones, porque estas en el país han caído, estoy hablando de las importaciones de alimentos, en alrededor del 9% en los últimos 9 meses del año. Si vemos, por ejemplo, también la importación de productos, insumos industriales, hay una caída del 9%. ¿Por qué es importante hablar de estos productos? Porque en la medida que el país está sufriendo esta carestía de dólares, lógicamente está presionando la balanza comercial hacia abajo, pero de una manera bastante desordenada, generando menores importaciones de algunos productos que son esenciales para garantizar el abastecimiento.
En ese sentido, por supuesto, estos dos factores que identifica ONU son fundamentales porque están mostrando que ante un potencial, por ejemplo, efecto de negativo en el sector agropecuario, el país no tendría la capacidad de comprar, de importar productos del extranjero para paliar un fenómeno climático, y eso implicaría, por supuesto, riesgos a la seguridad alimenticia. Omar, al mencionar esta palabra alerta, es señal de preocupación para las familias y para toda la ciudadanía en general. ¿Qué deben hacer las familias? ¿Abastecerse de alimento tras este nuevo informe de alerta de inseguridad? Porque la canciller Sosa dio a conocer que y ha negado este informe y dijo que hay una seguridad alimentaria, pero como estamos viendo en cuanto a los precios y demás, y seguramente tú lo has evidenciado al ir al fin de semana al mercado y los precios están acumulándose más y hay escasez de productos, ¿qué debe hacer la población? Bueno, en principio no hay que confundir crisis alimentaria con inseguridad, porque estamos hablando de que hay potenciales riesgos donde una combinación eventual de condiciones climatológicas adversas con esta falta de dólares y las presiones inflacionarias podría llevarnos a una crisis alimentaria, y esto se tiene que reconocer desde las esferas gubernamentales porque la población, como tú bien mencionas, está sintiendo en el bolsillo el impacto fuerte de la inflación de los últimos meses. Yo recomiendo a la población primero que trate de abastecerse en cantidades moderadas, siempre que sea posible almacenar algunos productos de primera necesidad, pero tratando de evitar de entrar en este juego de la especulación, porque lo que ha ocurrido, Kevin, es que también hay algunos malos comerciantes, productores, que en el afán de rentabilizar su producción han incrementado los productos a la par del dólar, y esto simplemente se ha traducido en una contracción del consumo interno. Muchas familias bolivianas están comenzando a racionalizar su consumo diario, ya no estamos consumiendo la misma cantidad de bienes que antes lo hacíamos. Termino este comentario señalando porque en realidad lo que ocurre cuando se produce este fenómeno de riesgo alimentario, lo que está incrementándose es la pobreza extrema, es decir, aquella que cuantifica la cantidad de dólares necesarios para garantizar una gesta alimentaria adecuada, que según el Banco Mundial está en torno a los $3 por día. Pero yo te pregunto, Kevin, ¿qué boliviano hoy tiene $3 al tipo de cambio paralelo para poder consumir los productos de primera necesidad? Prácticamente ninguno, y eso hace de que claramente este riesgo alimentario se pueda profundizar hacia adelante. Mencionas algo muy interesante y la recomendación que das sobre todo a las familias bolivianas de poder abastecerse de los productos fundamentales de la canasta familiar. Pero ¿qué pasa con la población más vulnerable, de aquellos que ganan al día y quienes están sintiendo más la afectación en cuanto a la economía del país? Ese es un punto esencial, porque si uno descompone la distribución de la población por niveles de ingreso, lo que vamos a tener es que hay un segmento muy sensible de la población. Alrededor del 40% de los bolivianos le destina cerca del 70% de su ingreso a la compra de alimentos. Por tanto, esta es la población que está potencialmente en riesgo de esta inseguridad alimentaria, porque no tiene margen de dinero para destinar al incremento de precios que está sufriendo la población. Un hecho también fundamental que hay que tomar en cuenta es el tema de la desnutrición infantil, porque Bolivia está entre los 5 países de América del Sur con mayores índices de desnutrición en niños menores de 5 años. Para que este riesgo de inseguridad alimentaria no se convierta en el mediano y largo plazo y comprometa la salud de los bolivianos de las próximas décadas, por supuesto que se tienen que tomar medidas urgentes, y eso invita a que el gobierno
pueda, digamos, enfrentar esta situación hoy ya de descontrol de precios de una manera mucho más integral de lo que ha venido haciendo. Omar, bajo este panorama, bajo todo este contexto y bajo la experiencia que tú tienes también como economista, ¿cómo proyectas la situación en nuestro país? Porque cada día los precios se van elevando, sí, evidentemente las filas todavía se registran en diferentes surtidores Power, el combustible. ¿Cómo proyectas la situación de nuestro país y aquellas medidas, sobre todo estructurales, que tiene que tomar, no sé si el actual gobierno desde ya o ya se tiene que poner las pilas el próximo gobierno? Bueno, esta es una consulta importante, Kaylin, porque en el tiempo lo que hemos ido viendo es que el gobierno ha ido implementando medidas de carácter muy cortoplacista, paliativas, es decir, que no resuelven los problemas estructurales que hoy aquejan a la economía nacional. Y me estoy refiriendo principalmente a la falta de dólares, porque la falta de dólares no solamente le afecta al gran productor, al empresario, sino que se ha traducido en un impacto directo sobre el bolsillo de quienes menos tienen. El gobierno tiene hoy que poder de alguna manera intervenir, controlar, influir en la determinación del tipo de cambio, porque se tiene que evitar que las presiones devaluatorias continúen en el país, porque en la medida, Kaylin, que el tipo de cambio continúe subiendo en los próximos meses, en este contexto de incertidumbre política, económica, el gran afectado va a ser la población de menores ingresos, porque vamos a seguir viendo incremento de precios, vamos a seguir viendo escasez de alimentos en los mercados y, por supuesto, mayor descontento de la población. Por eso es muy importante que el gobierno, en los pocos meses que le queda de gestión, haga un esfuerzo patriótico, primero para entablar un pacto productivo, porque la escasez de alimentos no se combate confiscando la propiedad privada, restringiendo las exportaciones. Se tiene que entablar una negociación con el sector privado para que todos los productos que hoy están escaseando se puedan producir, porque en el país tenemos, y eso es verdad, la oferta, la capacidad exportadora y productiva para poder abastecer nuestros mercados. Omar, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Alguna puntualización antes de despedirte, tal vez? Bueno, llamar a la calma a la población, tratemos de superar esta crisis económica de una manera bastante más ordenada, no caer en la especulación y tratar que ese pequeño excedente, ese pequeño ahorro que el boliviano ha tenido, lo pueda utilizar de manera sabia, tratando de protegerse frente a futuras inflaciones y devaluaciones. Muchas gracias, Kenny. A ti, Omar, muchísimas gracias. Omar Velasco, economista, estuvo con nosotros haciendo énfasis sobre este informe de las Naciones Unidas y esta alerta sobre la inseguridad alimentaria. Usted escuchaba al profesional afirmando que tiene que usted abastecerse de los productos más importantes dentro de la canasta familiar. Esto para evitar tanto la preocupación que hay en diferentes sectores y sobre todo las familias bolivianas. Tenemos más.